Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hoy hablaremos de algo que no se puede comprar, que no se puede fabricar, pero que transforma por completo nuestra vida. El gozo que proviene de estar en la presencia de Dios. No se trata de una emoción pasajera ni de una alegría superficial. Es un gozo que nace en lo más profundo del alma, que permanece incluso en medio de las tormentas, que no depende de las circunstancias, sino de una relación viva con nuestro Creador. Es ese gozo que nos envuelve cuando cerramos los ojos y sentimos que Él está cerca, que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse, que nos recuerda que no estamos en soledad, que somos amadas, amados, pero que somos sostenidos por una gracia que no falla. La presencia de Dios no es un concepto teológico abstracto, es una realidad que transforma. Es ese momento de quietud en que el corazón se aquieta, la mente se libera y el alma se llena de paz. Es ese espacio donde el ruido del mundo se apaga y la voz de Dios se vuelve clara. Y en ese lugar, en esa comunión, nace un gozo verdadero, un gozo que no se explica, pero se experimenta. Así que hoy te invito a abrir tu corazón, a dejar que esta reflexión te lleve hacia el lugar íntimo donde Dios habita, porque más allá de lo que enfrentamos, más allá de lo que sentimos, hay una fuente inagotable de gozo esperando por ti, su presencia. Vivimos en un mundo donde la alegría parece estar condicionada a lo que sucede a nuestro alrededor. Si todo va bien, sonreímos. Si las cosas se complican, nos apagamos. Pero el gozo que proviene de la presencia de Dios no funciona así. No es una emoción frágil que se desvanece con el primer viento de adversidad. Es una fuente profunda, constante, que brota desde el interior del alma, alimentada por la certeza de que Dios está con nosotros sin importar lo que esté ocurriendo afuera. Este gozo no necesita que todo esté en orden para manifestarse. Puede florecer en medio del caos, puede brillar en la oscuridad, puede cantar en medio del llanto, porque no está basado en lo que tenemos, sino en quién está con nosotros. Es el gozo de saber que no caminamos en soledad, que hay un propósito más grande que nuestro dolor, que hay una presencia que nos envuelve, nos sostiene y nos guía. Cuando aprendemos a vivir desde esa presencia, descubrimos que el gozo no es algo que perseguimos, sino algo que nos encuentra. No es una meta, es un regalo. No es una emoción pasajera, es una realidad espiritual. Y ese gozo, cuando lo abrazamos, cambia nuestra manera de ver la vida. Nos da fuerza para seguir, paz para descansar y esperanza para esperar. Porque si Dios está con nosotros, entonces hay gozo incluso en medio de la tormenta. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos recuerda: estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. La presencia de Dios no es solamente un concepto espiritual que aprendemos en la iglesia o leemos en la Biblia. Es una realidad viva, activa y poderosa. Cuando entramos en comunión con Él, algo cambia. Nos sentimos en paz porque somos transformados desde lo más profundo. Su presencia no solo nos consuela, nos confronta, nos revela lo que hay en nuestro corazón, nos limpia y nos renueva. Es como entrar en una atmósfera distinta, donde el alma respira, donde el espíritu se fortalece, donde la mente se aquieta. Muchas personas buscan soluciones externas para sus problemas internos,
pero lo que realmente necesitamos es un encuentro con Dios, porque en su presencia lo que parecía imposible se vuelve posible. Las heridas que llevamos años cargando comienzan a sanar. Las cadenas que nos ataban se rompen. Las dudas que nos paralizaban se disipan. No porque nosotros tengamos el poder, sino porque Él lo tiene. Y cuando Él se manifiesta, nada permanece igual. La transformación que ocurre en su presencia no siempre es inmediata, pero siempre es profunda. A veces es suave, como un susurro que nos guía. Otras veces es intensa, como un fuego que purifica, pero siempre es amorosa, siempre es perfecta y siempre es para nuestro bien. Por eso, más que buscar respuestas, debemos buscar su rostro, porque cuando Él está, todo lo demás encuentra su lugar y el gozo que brota de esa transformación no se puede comparar con nada que el mundo pueda ofrecer. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 5, se nos dice: delante de ti se alegrará con júbilo. En un mundo que busca constantemente felicidad en cosas externas, logros, posesiones, relaciones y reconocimiento, el gozo que proviene de Dios se presenta como algo radicalmente distinto. No es una emoción que depende del momento, ni una reacción a lo que sucede afuera. Es un fruto y, como todo fruto, no aparece de la nada. Requiere raíz, requiere proceso, requiere conexión. El gozo es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, moldeando nuestro carácter, alineando nuestro corazón con el de Dios. Este gozo no se fabrica, se cultiva, y se cultiva en la intimidad, en esos momentos de oración sincera, de adoración profunda, de lectura de la palabra con hambre espiritual. Es ahí donde el Espíritu comienza a producir en nosotros lo que el mundo no puede dar. Y lo más hermoso es que este gozo no necesita que todo esté bien para florecer. Puede brotar en medio de la pérdida, en medio de la espera, en medio del silencio, porque no depende de lo que sentimos, sino de lo que el Espíritu está haciendo en lo invisible. Cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, el gozo se vuelve parte de nuestra identidad, no como una máscara para ocultar el dolor, sino como una luz que brilla incluso en medio de la oscuridad. Es el gozo que nos permite decir Dios es bueno, incluso cuando no entendemos. Es el gozo que nos hace cantar cuando otros se rinden. Es el gozo que nos recuerda que aunque el mundo cambie, Dios permanece y en Él nuestra alma encuentra descanso. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22 se nos recuerda: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Hay momentos en la vida en los que sentimos que no podemos más. Las cargas se acumulan, las noticias nos golpean, las fuerzas se agotan. Y en medio de esa debilidad, lo que más necesitamos no es una solución inmediata, sino una fuente de fortaleza que nos permita resistir, avanzar y mantenernos firmes. Esa fuente es el gozo del Señor. No es una emoción superficial que aparece cuando todo va bien, sino una fuerza profunda que se activa cuando decidimos confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Este gozo no niega la realidad del dolor, pero lo enfrenta con esperanza. No elimina la lucha, pero nos da fuerza para atravesarla. Es como un río subterráneo que sigue fluyendo aunque la superficie esté seca. Es el gozo que nos recuerda que Dios está en control, que su amor no cambia, que sus promesas siguen firmes. Y cuando ese gozo llena nuestro corazón, algo cambia. La tristeza pierde poder,
el miedo se debilita y la fe se fortalece. La Biblia nos enseña que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, no nuestras habilidades, no nuestras estrategias ni nuestras emociones. Su gozo, ese gozo que nace de saber que somos amados, que somos sostenidos, que somos guiados por un Dios que nunca falla. Y cuando nos aferramos a ese gozo, descubrimos que podemos enfrentar cualquier tormenta, no porque seamos fuertes, sino porque Él lo es. Y su gozo en nosotros es la evidencia de que aunque todo se mueva, nuestra alma permanece firme. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10 se nos recuerda: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo verdadero no se encuentra en la rutina religiosa ni tampoco en los rituales vacíos. No nace de cumplir con una lista de deberes espirituales ni de aparentar una vida piadosa. El gozo que transforma, que sostiene, que llena el alma, nace de la intimidad con Dios. Es en ese lugar secreto, en esa comunión profunda, donde el corazón se encuentra con su Creador y el alma se llena de vida. La intimidad con Dios no es un evento, es una relación, es caminar con Él, hablarle, escucharle, rendirse a su amor cada día. Cuando cultivamos esa intimidad, algo cambia en nosotros. Ya no buscamos a Dios solo por lo que puede darnos, sino por quién es Él. Ya no oramos solo para pedir, sino para estar con Él. Ya no leemos la Biblia como una obligación, sino como una carta viva que nos revela su corazón. Y en ese proceso, el gozo comienza a brotar, no como una emoción pasajera, sino como una certeza constante. Dios está aquí conmigo y ahora. Este gozo no se puede imitar ni fabricar. Es el resultado de una vida que ha aprendido a habitar en su presencia. Es el gozo que nos hace cantar sin razón aparente, que nos da paz en medio del caos, que nos hace sonreír aunque estemos en medio de una batalla, porque sabemos que estamos conectados con la fuente de todo bien, con el Padre que nos ama, con el Espíritu que nos guía, con el Hijo que nos salvó, y en esa intimidad encontramos plenitud y no falta nada, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En el libro de Salmos, número 16, versículo 11, se nos dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el silencio sagrado, donde el alma se aquieta y el corazón se abre sin reservas, comienza a manifestarse el gozo indescriptible de la presencia de Dios. No es una emoción pasajera ni una sensación superficial. Es una experiencia transformadora que penetra hasta lo más profundo del ser. Es en ese lugar interior donde cesan las distracciones del mundo, que el Espíritu Santo susurra verdades eternas y el alma se encuentra cara a cara con el amor que no tiene sombra de variación. La presencia de Dios no se impone, sino que se revela con ternura, como un padre que se acerca a su hijo con brazos abiertos. En ese encuentro, el alma deja de luchar, deja de correr y simplemente descansa. Como dice el salmista en el libro de Salmos 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud no es inactividad, sino una rendición total, una entrega confiada que permite que Dios sea todo en nosotros. El gozo que brota de esta comunión no depende de las circunstancias externas. Puede haber tormenta alrededor, pero en el corazón hay paz. Puede haber pérdida, pero en el espíritu hay esperanza. Este gozo es fruto de la certeza de que somos profundamente conocidos y amados por el Creador. En el libro de Salmos, número 16, versículo 11, se nos recuerda: me mostrarás la senda de la vida,
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay mayor deleite que saberse en el centro del amor divino, sostenidos por su gracia y guiados por su luz. En la presencia de Dios, las heridas comienzan a sanar, las dudas se disipan y la fe se fortalece. Es ahí donde el alma encuentra propósito, dirección y descanso. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos recuerda: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este descanso no es solo físico, sino espiritual, emocional y existencial. Es el descanso de saber que no estamos en soledad, que hay un Dios que camina con nosotros, que nos sostiene y nos guía. Y cuando el alma permanece en esa presencia, comienza a reflejarla. El rostro se ilumina, las palabras se llenan de gracia y la vida se convierte en testimonio. Como Moisés, que descendió del monte con el rostro resplandeciente por haber estado en la presencia de Dios. Así también nosotros somos transformados por cada encuentro con lo eterno. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 se nos dice: pero todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Cuando el alma se habitúa a la presencia de Dios, comienza a desarrollar una sensibilidad espiritual que transforma su manera de ver, de sentir y de vivir. Ya no se trata solo de momentos de comunión, sino de una vida que se convierte en comunión constante. El creyente aprende a caminar con Dios, no solo en tiempos de oración, sino en cada paso, en cada decisión y en cada pensamiento. Esta cercanía produce un discernimiento que no proviene del intelecto humano, sino del espíritu que mora en nosotros. En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14 se menciona: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La presencia de Dios no solo consuela, sino que también corrige, guía y purifica. En ella, el alma se confronta con su propia fragilidad, pero no para ser condenada, sino para ser restaurada. Es como el fuego que refina el oro, quitando las impurezas para revelar su verdadero valor. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 8, se dice: y me será a mí por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y los limpiaré de todas sus iniquidades con que pecaron contra mí. En este proceso, el gozo no disminuye, sino que se profundiza, porque el alma reconoce que está siendo moldeada por manos divinas. La presencia de Dios también despierta una adoración genuina, no basada en rituales vacíos, sino en una respuesta espontánea del corazón que ha sido tocado por lo eterno. La adoración se convierte en estilo de vida, en una expresión continua de gratitud, reverencia y amor. En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, se dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En este tipo de adoración no hay máscaras ni apariencias, solo transparencia y entrega. Además, el gozo de la presencia de Dios produce una fortaleza interior que desafía toda lógica humana. Aún en medio de pruebas, el alma permanece firme porque sabe en quién ha confiado. En el libro de Salmos 118, versículo 6, se menciona: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta seguridad no nace de la autosuficiencia, sino de la dependencia total en Dios que nunca falla. Vivir en la presencia de Dios
Es vivir en plenitud, es experimentar el reino de los cielos aquí y ahora, en medio de lo cotidiano. Es descubrir que cada instante puede ser sagrado y se vive con conciencia de lo divino. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 28 se dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Este gozo no es una meta lejana, sino una realidad accesible para todo aquel que decide abrir su corazón y mantenerse en él. La presencia de Dios no solo transforma el interior del creyente, sino que también redefine el entorno. Cuando el alma habita en comunión constante con Dios, su vida comienza a irradiar luz, paz y esperanza. No es una luz propia, sino el reflejo de quien habita en ella. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, se dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta luz no se impone, sino que atrae, no condena, sino que invita, no juzga, sino que ama. Es la manifestación visible de una vida escondida en Dios. El gozo de la presencia divina se convierte entonces en testimonio vivo. Las palabras se llenan de gracia, las acciones de compasión y el caminar con propósito. No es necesario anunciar que hemos estado con Dios porque nuestra vida lo declara, como Pedro y Juan ante el concilio de quienes dijo, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesucristo. Lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13. La presencia de Dios deja huellas imborrables en el carácter, en la conducta y en la visión del alma. Además, esta presencia activa da sensibilidad al dolor ajeno. El corazón, que ha sido tocado por el amor divino, no puede permanecer indiferente ante la necesidad. El gozo no se convierte en aislamiento espiritual, sino en impulso para servir, para consolar y para levantar. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 se menciona, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta unción no es para exaltación personal, sino para el servicio compasivo. El alma, que ha sido abrazada por la presencia de Dios, no puede permanecer pasiva ante el sufrimiento del mundo. Se convierte en canal de consuelo, en instrumento de justicia y en voz de esperanza. Y es ahí, precisamente en el dar, en el servir, en el amar, donde el gozo se multiplica, porque la presencia de Dios no es un tesoro que se guarda, sino una fuente que fluye. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 38, se nos recuerda, de su interior correrán ríos de agua viva. Estos ríos no solo refrescan al que los lleva adentro, sino que riegan alrededor, trayendo vida donde antes había sequedad. El creyente se convierte en oasis en medio del desierto, en refugio para el cansado, en faro para el que anda en tinieblas. Este gozo no es estático ni egoísta, es dinámico, expansivo y contagioso. Es el gozo de saberse parte del plan eterno de Dios, de ser colaboradores en su obra redentora, de vivir cada día con propósito eterno. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 se nos recuerda, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En la presencia de Dios, el alma no solo encuentra descanso, sino también misión. No solo recibe, sino que da. No solo contempla, sino que actúa. Y así,
El gozo de la presencia de Dios se convierte en una llama que no se apaga, en una melodía que no cesa, en una fuerza que sostiene, guía y transforma. Es el principio y el fin de toda verdadera vida espiritual. Es el lugar donde todo comienza y donde todo encuentra su plenitud. El gozo de la presencia de Dios es más que una experiencia espiritual, es una forma de vida, es el resultado de una relación íntima, constante y sincera con el Creador. No se trata de momentos aislados de conexión, sino de una comunión que transforma cada aspecto del ser. En su presencia, el alma encuentra dirección, consuelo, propósito y una paz que no depende de circunstancias externas. Este gozo no se impone ni se fabrica, nace de la rendición, de la búsqueda genuina, de la disposición a ser moldeados por su amor. Es un gozo que crece en la obediencia, que se fortalece en la santidad y que se expresa en el servicio. Es la evidencia de que Dios no es una idea distante, sino una realidad viva que habita en lo profundo del corazón. Y aunque el camino hacia su presencia puede implicar renuncias, procesos y desafíos, cada paso vale la pena, porque en él el alma descubre su verdadero hogar. Ahí, en ese espacio sagrado, todo cobra sentido. El pasado se redime, el presente se llena de propósito y el futuro se ilumina con esperanza. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy me acerco a ti con una gratitud profunda, reconociendo que no hay mayor tesoro que habitar en tu presencia. Gracias por revelarte en lo sencillo, por caminar conmigo en lo cotidiano y por llenar mi alma con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. En tu presencia he encontrado descanso, propósito y dirección. Has sido mi refugio en la tormenta, mi fuerza en la debilidad y mi luz en medio de la oscuridad. Tu compañía me transforma, me purifica y me llama a vivir en obediencia y santidad. Haz de mi vida un altar donde tu gloria repose, que cada pensamiento, cada palabra y cada acción refleje que he estado contigo. Llévame más profundo, más cerca y con más rendición a tu voluntad. Que el gozo de tu presencia no sea solo una experiencia, sino mi forma de vivir. Que en cada paso, en cada decisión, en cada momento, yo permanezca en ti. Que mi vida sea un testimonio de tu amor, tu gracia y tu fidelidad. Gracias por invitarme a este encuentro eterno. Gracias por no soltarme, por no dejarme, por amarme sin medida. En ti está mi plenitud, mi paz y mi esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.